Muy bien, y vamos a continuar. Hay un territorio que se ha consolidado como un buen ejemplo en la gestión integral del recurso hídrico. Se trata de los Países Bajos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para aprender en Colombia? Para hablar al respecto, invito al escenario al señor Mario Franca. Él es profesor de Ingeniería Hidráulica y Cuencas Hidrográficas del Instituto para la Educación del Agua, UNESCO, con sede en Países Bajos. Bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo manejo esto? Ya en un momento nos traen. Acá midamos la altura del micrófono, por favor. Okay. Sí, bueno, puedo comenzar. Muchos buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Andy por la invitación, a Ricardo en particular, que me ha invitado para hablar aquí hoy. Y quería agradecer también al apoyo de la Embajada de Holanda para estar aquí hoy. Adelante, aquí. ¿Y para atrás? Mi presentación será un poco más técnica, porque soy académico, es lo que hago, pero pienso que todo el mundo consigue comprender. Y me gustaría que al final nos encontremos algunos puntos que podremos discutir más tarde para poder desarrollar algunos proyectos que si queremos. Mi presentación se divide en estos puntos. Voy a hablar un poco de la gestión del recurso hídrico en Holanda, muy general. Después presentaré mi instituto un poco. Y después voy a hablar un poco más técnicamente de las cosas que hago a nivel de desarrollo de cuencas hidrográficas. Voy a hablar mucho de sedimentos, que pienso que es un problema ahí. Y voy a hablar un poco también de la circularización de la energía, que tiene que ver con la transición de energía y algo nuevo también. Y tiene que ver con que alguien ha dicho aquí, adelante, que cada gota de agua cuenta. Y está un poco relacionado con el tema de circularización de energía. Y finalmente hablaré un poquito de un proyecto que tengo, que tengo en este momento, donde Colombia participa, y va a mostrar un poco también qué tipo de colaboración podemos tener en el futuro. La Holanda es un país complicado desde el punto de vista de hidráulica, pero también con muchas oportunidades. Es un delta, pero de 4 ríos, y 2 de ellos muy importantes en Europa, desde el punto de vista de caudal, pero también de socioeconomía. El Maas, o Meuse, como está ahí escrito, y el Reno, pienso que el Reno en español, que se dice. Pero el problema es que la Holanda está entre la espada y la pared. De un lado tiene estos ríos con muy caudal, del otro lado tiene el mar. Entonces, una combinación climatológica de subelevación del nivel del mar, combinado con grande caudal en los ríos, puede ser una catástrofe. Felizmente que la Organización de Holanda ha permitido evitar esto, pero ha sido un proceso de aprendizaje con muchos errores también, que es normal. Este es un panorama de Holanda si le quitamos los diques. Y hoy, por una razón que no consigo imaginar, si le quitamos los diques, la Holanda se queda así. 30% sería debajo del mar. Y otro tercio, la inundación, el 55% del territorio estaría en área de riesgo de inundación. Este 30% debajo del nivel del mar tiene 10 millones de personas, que es 2/3 de la población de Holanda, y tiene la mayoría del valor económico del país. Entonces, la gestión de las avenidas, de las crecidas y también de la climatología que puede provocar crecidas del mar es muy importante y muy delicada. Los recursos hídricos en Holanda fue siempre un objetivo de la gestión del país. Hasta aquí un poco una revisión histórica, como ha sido los últimos siglos en Holanda. No voy a describir todo en detalle, pero hay puntos interesantes. Por ejemplo, se empezó a pensar solamente en cantidad de agua. Primero para se proteger, después para agricultura.
Y solamente en el siglo XX, al medio del siglo XX, se empieza a pensar en calidad de agua también. Y finalmente, en 85, se piensa se hace la gestión de estos dos en conjunto, la calidad y la cantidad. Se hace la gestión integrada, finalmente. Y más tarde, entre 85 y 95, hay una transición de una integración, una gestión integrada de agua, las masas de agua, los cuerpos de agua, los canales, los reservatorios, para también considerar toda la urbanización, todo el espacio urbano dimensionado, gestionado, manejado en función del agua. Al final, después de 2000, la gran preocupación que más una capa que se junta, que es la adaptación, la preparación para el cambio climático. La gestión integrada del territorio, desde el punto de vista de agua, está compuesta por dos entidades principales. A la mano izquierda tiene el Rijkswaterstaat, que es un organismo nacional que depende de un ministerio y que trata los problemas de crecidas, de inundaciones desde un punto de vista nacional. Trata de los principales canales que evacúan el agua del territorio para el mar. Y después, juntas regionales que dividen el país y donde la gestión localizada del agua se hace. Estos dos están integrados y comunican, claro, pero gustaría desorientar aquí las juntas regionales. Ellas están divididas por unidades geográficas que se llaman polders, que son unidades geográficas con un comportamiento común desde el punto de vista de agua. Y esto es un poco también cuando hacemos la gestión integrada de agua, que se ha hablado aquí hoy, se debe hacer, de mi punto de vista también, por una unidad geográfica que contiene el recurso hídrico, donde llueve, donde hay los recorridos y donde se va. Y desde este punto de vista aquí es preferible para la gestión del agua. Algunos datos, no vale la pena de ver todos en muchos detalles, pero podemos ver que Rijkswaterstaat se encarga de la seguridad nacional, es responsable por los principales sistemas de evacuación del agua y todos los detalles territoriales son manejados por las juntas regionales y hablamos también de las necesidades de irrigación, drenaje, calidad de agua superficial y tratamiento también. Este es un triángulo que mucha gente presenta cuando habla de Holanda, pero un triángulo que se llama el triángulo dorado. Y quería presentarlo aquí un poco porque lo siento también como utilizador del triángulo. Yo me localizo ahí, en este círculo azul, en la academia. Pero el slide siguiente muestra cómo nos integramos con todo el tejido empresarial de Holanda y también con el gobierno. En un ejemplo, si miramos aquí la academia, nós y yo, con mi grupo, que trabaja en Ríos, pertenecemos a un instituto que tiene programas plurianuales de investigación patrocinados por el gobierno. Pero estos programas tienen una intención muy práctica, la resolución de problemas que fueron decididos por el gobierno, por la población, con ayuda también de las empresas. Entonces, producimos ciencia y tecnología que alimenta a las empresas, que la absorben y después, con contratos privados con el gobierno, la ejecutan y mejoran y garantizan el buen manejo del agua en territorio. Este siempre ha presentado como el triángulo dorado holandés, que se aplica también a muchas áreas. Bueno, no será solamente holandés, pero un buen ejemplo de integración de los recursos en un país. Como había dicho, voy a hablar un poco de mi instituto. Es un instituto un centro de categoría 2 de la UNESCO. Se sitúa en Delft, que es un pueblo muy bonito, si tienes la oportunidad, es muy interesante de visitar también. Y a mí me gusta decir siempre cuando presento mi instituto que tenemos bajo un mismo techo todo sobre el agua. Y la ventaja de este instituto, de mi punto de vista, y hace un poco de publicidad también a mi instituto, es que tenemos todas las especialidades que hablan de agua en un edificio pequeño, no somos muchos, e interagimos todos.
Eu trabajo mucho en tecnología, en ciencia, aspectos técnicos del agua, de sedimentos, pero ahora estoy preparando un proyecto con una persona que es abogada de formación y que trabaja en socioeconomía, en diplomacia de agua, y estamos haciendo un proyecto que liga los aspectos físicos del territorio, de sedimentos, con los impactos socioeconómicos. Y pienso que esa es la ventaja de este instituto. Tenemos todo e interagimos mucho también. Como he dicho, es un centro de categoría 2 de la UNESCO. La UNESCO tiene una familia del agua, que se llama así, que tiene varios componentes. Nosotros estamos ahí no número 4, somos el centro de estos, que funciona. Me perdona, está en inglés, no he traducido esto, me perdone. Pero los dos primeros son programas internacionales también donde participamos y donde opinamos y participamos en la definición de objetivos y de estrategias en conjunto con la UNESCO. Como todos los organismos de la UNESCO, pero como muchos gobiernos e instituciones públicas, una grande guía para el desarrollo del futuro son los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU recientemente. Y nos situamos, y ha sido hablado aquí, también mucho en objetivo 6, que se refiere a agua, a tratamiento de agua y a calidad de agua. Pero, por ejemplo, hoy voy a hablar también de energía sostenible, que está muy intrínsecamente ligada al agua, que es el objetivo 7. Y todos los otros, bueno, no todos, pero muchos de estos, por ejemplo, cuando hablamos de encontrar soluciones para agua, para la producción de comida, está también inscrito en uno de estos objetivos. Entonces, esos objetivos tenemos en mente y desarrollamos nuestra investigación con los objetivos en mente. Y de esta forma colaboramos también para su realización. El instituto es el más grande instituto del mundo que da posgraduados solamente todos relacionados con agua. Tengo aquí los números principales. Lo más importante es que dividimos nuestra actividad en 3 grandes puntos, si quieres, 3 grandes campos. La educación, la investigación e innovación y el soporte institucional. La educación es así que el instituto ha empezado en 1957. Lo principal producto, digamos así, que tenemos ahora son las maestrías. 4 maestrías que están aquí descritas. Y que con esto tenemos cerca de 200 personas permanentemente durante 15 meses en el instituto. Y después tenemos muchos cursos de especialización, cursos online y muchos cursos por invitación, porque que empresas, gobiernos nos piden cursos. Estas son las imágenes de hace una semana y media de una visita de estudio muy interesante, donde vimos muchos aspectos relacionados con las maestrías. Un poco de presas, embalses, la hidroelectricidad, aguas subterráneas. Bueno. Aquí la investigación e innovación, hay unas cifras ahí, pero me quería destacar más lo que ha dicho ya, que la investigación es enfocada en el agua, y sobre todo es multidisciplinar y transversal, como ha dicho, colaboramos todos muchos, y también un ambiente internacional, lo que hace que nuestra investigación o que hacemos no es solamente no territorio que nos cercana. Por ejemplo, yo trabajo mucho en ríos de montaña. En Holanda no hay ríos, no hay montañas. Entonces, y este ambiente internacional nos trae muchos campos y muchas novedades para continuar nuestra investigación en todos los campos del agua, como había dicho. Y el soporte institucional, que ha dicho un poco cómo se hace, es mucho a pedido de muchas instituciones y gobiernos e empresas también, cuando tienen necesidad, por ejemplo, de una formación especializada, como está en un ejemplo, nos escriben, encontramos un acuerdo, claro, y o bien a Delft para hacer esa formación, o nos vamos al país o al sitio donde se intencionan hacer esta formación. Y esto hacemos, este es un ejemplo de mi grupo, pero hacemos, como ha dicho, en muchos campos, todos relacionados con el agua.
Y ahora quería hablar un poco más técnico y tiene a ver con mi trabajo. A mí me gusta mucho presentar este slide, porque para mí yo presento siempre esto a los estudiantes. Para mí es un poco lo que significa un río. Un río hay muchas cosas, pero para mí la base es tres cosas. La agua, claro, la gravedad, que la hace correr, y los sedimentos. Son los sedimentos que hacen la diferencia, que lo cambian siempre que hay una avenida, que lo cambian todos los días, que permite que los hábitats se formen, que los peces se ubiquen en el fondo del río, que la vegetación se forme también. Y la agua ha un valor, y esto es normal. Si yo soy un producto de hidroelectricidad, si conozco mi presa, la queda que tengo, sé exactamente cuánto vale un metro cúbico de agua. Pero los sedimentos normalmente no tienen valor. Y pensamos los sedimentos después de las obras, normalmente, o que es un error, y muchas veces es mucho más caro. Bueno, esta es un poco la temática de que voy a hablar. Voy a presentar mi grupo, un poco mi grupo también, porque es mi grupo, ¿no? Tratamos 4 grandes líneas de investigación. La primera tiene que ver con la disponibilidad, exceso y falta de agua, o sequías. Tratamos de estos extremos hidrológicos y cómo impactan en las obras, en las infraestructuras de la cuenca. Tenemos mucha investigación en ambiente natural, mucho sobre los ríos, sobre sedimentos, transporte de sedimentos, morfología fluvial, ecomorfología también, pero también corrientes salinas en estuarios y puertos. Las infraestructuras hidráulicas sostenibles las tratamos. No sabemos que las infraestructuras tienen que hacer para el desarrollo socioeconómico, pero nos intentamos que sean sostenibles, que el impacto sea lo mínimo posible y que la riqueza creada compense de algún modo o pueda ser compensada con medidas adicionales. Aquí también hablamos mucho de hidroelectricidad, un tema que voy a abordar un poco más tarde. Y finalmente también tenemos un especialista en un pequeño desarrollo que es transversal a todo en representación geográfica y detección remota. Y hoy he escuchado aquí el representante del Ministerio hablar del control de las aguas de la agricultura por satélite. Y esto es un gran ejemplo. Y nosotros estamos trabajando en cosas similares. Por ejemplo, escoamiento, cómo se escoa la agua de ciudades menos estructuradas, con una población un poco más desfavorecida, cómo se evacúa la agua en estas ciudades. Estamos explorando esto con drones, por ejemplo, para así localizar enfoques de falta de sanidad. Entrando un poco en la gestión de sedimentos, ¿y por qué los sedimentos son importantes? He hablado un poco más, voy a mostrar unos ejemplos un poco dramáticos, pero reales, de la no consideración, el olvido de sedimentos. Pero son fuentes de minerales, son fuentes de nutrientes, oxígeno, microorganismos, carbono, son fuentes, no, son transportadores, perdona. Contaminantes también, sabemos que hay muchos sedimentos contaminados, que importa saber dónde están, cómo se van a depositar, para dónde van. Y ellos son los constructores de la morfología del paisaje, de las costas, de los ríos, y son muy importantes en la conectividad fluvial. Y la conectividad fluvial es un tema que necesita ser abordado. Y que no sabemos cuando hacemos una presa, estamos cortando completamente esto. Y tenemos que saber cómo lo compensar. Este es un dibujo muy infantil, pero pienso que ilustra bien. Es un río y hay sedimentos que se escorren en el río con el agua. Hay unas deposiciones, no he hecho erosión, me he olvidado, pero es muy simple. Para mostrar el próximo dibujo, el efecto dramático que hacemos en un río cuando construimos una presa, por ejemplo, que es esto. No hay más sedimentos, agua de abajo, hay una agüita, si hay unas turbinas o que hay una agüita un poco más, pero agua de arriba, la agua se acumula, es nuestra intención, es normal, pero muchas veces olvidamos que los sedimentos también se acumulan. Y los sedimentos aquí, para un producto de electricidad, o mismo para una persona que tiene una presa para abastecimiento, para agricultura, sabe que aquel volumen allí tiene un precio, tiene un costo. Y es esto que hay que considerar también.
Hay aquí un artículo que he escrito hace unos años sobre esta temática. Es un artículo muy de visión, no es muy técnico, pienso que es útil para leer. En los próximos slides voy dando unos artículos porque nosotros los académicos nos gustan mucho los artículos, es así que trabajamos, es así que comunicamos. Y va a haber muchos artículos, bueno, si quieres aprofundar un poco más algunos temas. Aquí son ejemplos de lo que hace cuando olvidamos los sedimentos en fase de proyecto. Son dos presas, una en Costa Rica, la presa de Caxi, los años, pienso, 70, y la otra en la Suiza, en Turtemagne. Y los dos embalses sufren un problema de exceso de sedimentos. A la mano derecha es dramático. Fue un año que se decidió esvaciar la embalse y se ve la cantidad de sedimentos que están acumulados ahí. Y se ven, y mismo las tomas de agua están ya afectadas por estos sedimentos. Entonces, hay una pérdida de volumen también muy importante. Este es un problema que muchas veces olvidamos. Los sedimentos los olvidamos, construimos la presa y después, Y pienso que en Colombia es un problema importante también, por la geografía, por la hidrología también. Aguas abajo también hay problemas. Esto menos se empieza ahora a pensar, pero son menos visibles. Al menos para un producto de energía, aguas abajo no es tan importante, es normal. Hay una pérdida de diversidad morfológica, hay una pérdida de hábitat, que es una consecuencia de la pérdida de la diversidad morfológica, hay una inestabilidad de los canales, procesos de erosión, inundaciones. La falta de nutrientes, los nutrientes vienen con los sedimentos. Las llanuras de inundación son sitios muy ricos para la producción de comida, para la producción para agricultura, pero necesitan de ser renovadas cada 2 o 3 años con las inundaciones. Y hay una pérdida de conectividad fluvial. Ahí hay un ejemplo de un caso que he seguido también. Arriba vemos el río, no es muy claro, pero hay una grande área blanca y el río se paseaba ahí como quería cuando estaba libre. Después de la construcción de una presa, el río se transformó en un monocanal y muy fundo, con consecuencias también, peligro de erosión de algunas obras y así. Esto se pasó en un espacio de 40 años. Entonces, aguas abajo, las cosas modifican dramáticamente. Yo estuve en un país rico hasta poco. En unos países ricos hacemos obras monstruosas para corregir esto. Pero yo pienso que lo ideal es que planeemos bien las obras para no haber esta necesidad. En Suiza hay camiones de sedimentos, transportando sedimentos, para repor los sedimentos que naturalmente habría aguas abajo en una presa. Imagino el precio que esto tiene, el costo. A mano directa de un canal de bypass en hormigón, que está antes del barraje, sea una avenida, los sedimentos se van por ahí para aguas abajo. Son obras todo muy caras que se hacen. Por eso, para mí, es importante, y es esto que trabajamos ahora, mi investigación más reciente, en la fase de planeamiento. Mirando sedimentos, tenemos 3 fases de intervención. Planear, y después, la obra hecha, tenemos de prevenir, tenemos de los colocar en la cuenca, los asegurar de alguna manera, o los hacer pasar con un bypass, por ejemplo, o mitigar los efectos. Y del otro lado tenemos un poco la defensa de mi trabajo, que es la investigación. Y la investigación permite conocer, simular, anticipar, para que en la fase de planeamiento se dé la debida importancia a todos los elementos, en este caso los sedimentos, y después, en letras más pequeñas, a siempre prevención, que es necesaria, pero mitigar lo mínimo posible, que normalmente es lo más caro. Yo he retirado la frase del Congreso, la investigación aquí quiero demostrar que es también un eje articulador del crecimiento sostenible, como Ricardo ha dicho ahora. ¿Qué es esto de planear los sedimentos? Hay 3 fases, y aquí estoy pensando mucho en infraestructura, construcción de infraestructura en un río. Primero, tenemos que conocer la dinámica sedimentaria de la cuenca. Y una vez más, la unidad geográfica es la cuenca. Es aquí que se le producen los sedimentos y que se transportan. Después, podemos localizar los componentes del proyecto. Esto en fase de planeamiento.
y podemos tener en cuenta la dinámica sedimentar. Y después tenemos de anticipar los efectos futuros. Y estos efectos en la construcción, pero también escenarios de cambios climáticos, deforestación, cambio de usos de suelo y todo. Voy a mostrar ahora un gráfico un poco esotérico, pero un poco para mostrar cómo la investigación para el planeamiento puede ser útil y para la comprensión de los fenómenos. No interesa mucho los detalles, pero miren al medio, lo gráfico de arriba, tenemos una línea azul que imagine una crecida de agua. ¿Okay? Y con esa crecida de agua vienen sedimentos suspensos, que es la línea roja. Y estos gráficos son un resultado muy teórico, de un trabajo muy teórico que he hecho en laboratorio pequeño, un canal de 8 metros, todo muy pequeño. Pero llegué a la conclusión que depende de dónde el sedimento está en el canal, estas figuras tienen 3 tipos de figuras. No interesa mucho. Estoy hablando de un canal de 8 metros, una cosa pequeña que cabría aquí, seguro. Otro estudio que he hecho fue aquí, en el Yangtze. No hablamos de un canal de 8 metros, hablamos de un río enorme. Que la cuenca es casi 2 veces la cuenca de Magdalena. Y este es un estudio que habíamos hecho exactamente con las mismas variables, caudal y sedimentos. Y lo interesante es que voy a pasar a la mano izquierda, tenemos las observaciones anuales de sedimentos y de caudal, en una cuenca 2 veces la Magdalena, y a la mano derecha tenemos lo que habíamos observado en un pequeño canal de 8 metros. Y con este pequeño canal conseguimos explicar la origen de sedimentos que observamos en la Grande Cuenca. Esto es un poco publicidad, mi trabajo, pero un poco para justificar la investigación pequeña de procesos, cómo la transformamos para un sistema enorme, que son varios países, que lo río Yangtze. Okay. Mi tiempo se va. Otro trabajo que estamos haciendo es la gestión de sedimentos al nivel de la cuenca. Tenemos aquí una cuenca, tenemos modelos simples que tienen origen de 3 cosas muy simples. Si imaginamos una cuenca y los sedimentos, tenemos el origen, donde viven los sedimentos, lo recorrido, los caminos de los sedimentos y para dónde se van. Estamos tratando esto a nivel de la cuenca y estamos tratando aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una cuenca antes, a la mano izquierda, no sé si la foto es muy buena, y después de implantación de presas a la mano derecha. Y los puntos rojos no es muy fácil, pero significan las alteraciones morfológicas causadas por la construcción de de presas en esta cuenca. Y pienso que este es el camino, una gestión, un planeamiento a nivel de la cuenca, testar como si fuera un juguete, testar donde colocamos las presas y mirar el impacto morfológico. Esto es muy importante para otra cosa también. Yo puedo ver si coloco mi presa aquí o allí, en cuántos años mi embalse se va a llenar de sedimentos. Entonces, a veces puedo colocar la presa en un sitio menos obvio, quizá con menos producción eléctrica, pero en 40 años compensa, porque el embalse no se pierde, o se pierde menos. ¿Okay? Entonces, este planeamiento que pienso que es preferible antes de escogermos el local de las obras. Este instrumento es útil para la localización de obras, para prever escenarios futuros también, no sorpresas, deforestación que se ha hablado aquí, cambios climáticos. Y también muy importante, yo sé que hay una discusión en el país ahora, la definición de caudales ambientales. Podemos tener en cuenta también los sedimentos en la definición de caudales ambientales. Ellos pueden garantir una morfología más natural si tuviéramos en cuenta no solo la cantidad de agua, su efecto, su trabajo en el río, podemos proveer con estos modelos una manera de mitigar el efecto de la construcción de una presa. Yo tengo 2 minutos, pero tengo quizás 4 o 5 minutos. Okay, gracias. Okay, otro tema, la circulación de la energía. Y yo voy a confesar, yo he hecho esto hoy a las 6 de la mañana, después de una conversa ayer, porque con Ricardo y Edgar, porque me he visto que es un tema importante. Y después de la presentación estoy contento también. Porque esto es la lógica
que toda la gota cuenta, toda gota de agua cuenta. Y digo ahí, todo el watt producido de energía cuenta. Colombia tiene muchos recursos de producción de electricidad, si quieres, pero habrá un día que no será suficiente, quizás. Y si pudiéramos aprovechar infraestructuras construidas para la producción de energía, ¿por qué no? Este se llama mucho la energía también el tesoro hundido. Y hay un nexo muy importante con la producción de comida. Voy a dar unos ejemplos. Primero, unos números generales. ¿Cómo se puede hacer la transición energética en contexto urbano? ¿Cómo podemos aprovechar que existe en contexto urbano para producir energía? Y estos números dan una idea. La energía utilizada para abastecer y tratar agua es responsable por 3 a 8% de las emisiones de gases con efecto de invernadero. Y las ciudades producen 70% de las emisiones globales. Entonces, es en las ciudades que debemos intervenir más para reducir la emisión de gases. Yo he hecho un estudio en la ciudad de Friburgo hace unos años y vimos que 40% en esta ciudad de Friburgo, que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que podría ser en Colombia, una ciudad así, con un pendiente enorme. 40% de la energía utilizada para transportar el agua, para abastecerse el agua, será perdida. Y nos hacemos un estudio de ubicar microturbinas y podríamos aprovechar este desperdicio. Este estudio incluía el desarrollo de una microturbina, que está aquí, que voy acompañando también con la doctoranda, y de un modelo de optimización en un contexto urbano. Y teníamos resultados muy interesantes. En Suiza, que tiene un contexto geográfico muy parecido con este, con pendientes muy grandes. Y podríamos ver que pequeños investimentos en la red municipal permitían ser pagos en 10, 12, 15 años, que no está mal. Y si contabilizamos la emisión de gases que no se hace, cuenta mucho también. Pienso que es el último slide de técnico, pues tengo un poco más. Habíamos hecho un estudio recientemente de una infraestructura destinada a irrigación, y aquí habíamos visto la presentación de Bruce, que pienso que era 46% del agua va para agricultura. Seguro que hay muchas quedas de agua que se pueden aprovechar para producir electricidad. Antes de pensar hacer una presa nueva, ¿por qué no pensamos dónde podemos coger la electricidad? Y aquí habíamos hecho un estudio de una gran presa para irrigación y los canales también, porque tenían quedas. Y vimos que había posibilidad, principalmente había 60 metros de quedas con un caudal diario constante para la agricultura que estaba siendo desperdiciada esta energía. Y colocando no era una microturbina, era una turbina normal, pienso que no una Francis. Ahí se podía obtener mucha energía también. Para terminar, solamente 2 slides sobre la colaboración que tengo con la Colombia. Esta imagen es de mi visita a Barranquilla, que es el final de Magdalena, una zona muy bonita. Y tenemos un proyecto que se llama S-Multistore, que es un proyecto, está en inglés el nombre, pero tiene a ver con la hidroelectricidad sostenible y los envases sostenibles que son utilizados para la producción de agua, para extracción de agua, para producción de comida y energía. Y aquí tenemos 3, es un proyecto con fondos holandeses de cooperación del Ministerio de los Negocios Externos, el nombre no está exacto en español, pero comprende, y que envuelve 3 cuencas, y la idea es en cada cuenca estudiar un problema. Por ejemplo, estamos estudiando cómo la construcción de presas afecta la genética de peces en la cuenca del Irrawaddy, en Myanmar. Estamos estudiando la pérdida de oxígeno en ríos por presas en Zambezi, y estamos estudiando aquí alteraciones morfológicas y definición de caudales ambientales, por ejemplo. Y la idea es que todo esto alimente una estructura de definición para ayudar al planeamiento de embalses sostenibles. Ok, este es los participantes de un proyecto muy grande.
yo soy el principal investigador de este proyecto. Es muy difícil de gerir, digo, es mucha gente, es difícil de manejar, pero es muy interesante y muy rico también de diversidad, una vez más, multiculturalidad, y escenarios diferentes, pero que hay cosas en común. El efecto de una empresa no es muy diferente aquí o en otro contexto mundial. Es todo. Muchas gracias y bueno, podemos discutir los asuntos más tarde.